Qué raro. O sea, ¿no les permitía el acceso o ingresaban y sí, tenemos el recurso de YouTube que Claudio siempre arma, pero no escuchar? Ajá. A ver, ahí pruebo una vez. Puede ser que no se haya cargado bien. A ver. Sí, a mí me sale que no se puede procesar este video, profe. Mira vos. Bueno, voy a probarlo. En todo caso, por las dudas, Claudio, de última, no sé si todos tienen la forma de acceder a la grabación que vos tenés. Si no, si me pasás el link, ya lo subo como reemplazo hasta tanto veas qué es lo que pasó con la grabación. Si pudieras, Claudio, luego compartirnos el link y... Vale. El de la clase, el de la clase pasada, Claudio, de la clase 5 dice que no se ve, dice algo así como que no se pudo procesar. La verdad que, dale, dale, y si me lo podés mandar el link, como viste la otra vez que nos salvaste con eso, así yo reemplazo lo de la clase 5, o sea, voy a ver qué es lo que pasó con esa clase, qué pasó con la grabación. Pero por lo pronto, ponemos el link del YouTube para salvar la situación, ¿sabes? Así que, buenísimo. Sí, no, digamos, yo lo tengo, así que ya. Bueno, gracias chicos por avisar lo de la clase. La verdad que es la primera vez que pasa, no sé, calculo que tiene que haber sido alguna cuestión, no sé, algún problema cuando se grabó algo en internet. Raro, pero no me había salido ningún error a mí. Bueno, ahí ingresa. Ahí Lore dice que probó y no lo deja ver el video. Sí, evidentemente está raro. Está raro algo en el archivo de la grabación. A mí, bueno, generalmente como es del correo de la universidad, al rato que pasan como unas 2 horitas, 3 horitas desde que se termina la grabación y ahí me llega el link. Y a veces me pasa que tengo que esperar un tiempito más para subirlo. Pero generalmente nunca tuve problema. Pero bueno, ahí Claudio nos va a salvar con el tema del link. Digo, más allá de que ustedes tengan así, digamos, el grupo donde comparten, luego Claudio, como hizo la otra vez, que también no funcionaba la grabación, nos pasa el link y lo subimos al aula virtual, en el mismo lugar que debería estar la otra grabación. O sea, a la otra no la voy a bajar hasta verificar a ver o que me digan qué es lo que pudo haber pasado. Pero bueno, evidentemente hay un problema con la grabación. Así que bueno, Claudio nos salvó entonces. Buenísimo. Bueno, genial. Bueno, ¿cómo están yendo con la cursada de las materias? ¿Van bien? ¿Pudieron inscribirse todos en el CIU? Acá yo tengo una compañera que me escribió que no la tenía yo en el sistema. Así que ahora voy a ver quién era. Sarabia creo que de apellido. Sí, Alejandro, dale, estamos preguntando ahí cómo va todo. Yo al día de hoy nunca me pude inscribir. Yo mandé un mensaje a los correos que están de contacto, lo cual me dijeron que no podía seguir cursando la materia. Qué raro. Bueno, puede ser que te esté pasando lo de esta chica. Ahí estoy tratando de buscar. No solamente en esta, me pasa en la otra, sistema de información también. No puedo es un problema, pero vos, por ejemplo, al CIU ingresás y el problema es la inscripción en esa materia específica o no podés ingresar al CIU. Ah, sí, estoy inscrito solamente en Derecho Constitucional. Lo cual que me contestaron es que como ya pasó la fecha de inscripción no me puedo inscribir. Y no me dieron ni una respuesta más. Claro, no fue un problema tuyo en realidad. Yo te sugiero que hagas lo que hizo este estudiante que se contactó. Si vos, te ofrezco que si tenés el correo del coordinador, o si no, me lo mandas a mí y se lo reenviamos al coordinador. Yo creo que él puede gestionar esto para que lo arreglen. A ver, Alejandro, en todo caso, si no hubiera una solución, que yo creo que debería haber, nosotros vamos a buscarle la vuelta para que vos curses. De última, en el peor de los casos, vas a figurar como libre y de última haremos que te presentes en la mesa de examen siguiente, digamos a la primer mesa de finalización del cuatrimestre y te pasamos la nota.
¿sí? Dale. ¿Entendés? Ahí te mando el correo a vos. Dale, dale. Si tenés el correo del profe, ya te lo paso también, que es del profesor. Dale, O gracias. si alguien lo tiene a mano también, ahí lo estoy buscando. Digo, agotemos las instancias que corresponden para que te solucionen el problema. Porque digo, hay que ver qué es lo que está pasando, porque puede después persistir el problema cuando, no sé, quieras inscribirte a otras materias, ¿sí? A ver, Déramo es el coordinador. Daniel Déramo. No sé si tiene un correo de la coordinación, ya te digo, porque me estuvo mandando justamente por una chica que no figuraba también. Ya te digo. No, es el correo personal, evidentemente. Por lo menos él lo manda desde ahí. Ahí ya te lo estoy pasando también, lo paso por el chat. Daniel Déramo, el coordinador. Mándalo a los dos, ahí está. Tratemos de solucionarlo. A ver, él seguramente puede hablar con la gente del sistema. Ahora, agotemos todo. Y en el peor de los casos, que no tenga solución, hacemos así. ¿Te parece? Vas a figurar como libre y de última lo que hacemos es en la primera mesa te anotás y sería pasarte la nota. Pero tratemos de no llegar a esa situación porque en realidad no fue un problema tuyo, digamos. Tienen que tratar de solucionártelo. Así que bueno, dale, manda el correo al profe y a mí, y si querés ponerlo al otro profe que también le está pasando lo mismo, entonces con la otra materia. Sí. Y bueno, he intentado, mandé varios correos hoy a varios, pero solamente me contestó uno. Sí. Y me puso eso que ya no puede inscribirme. No, y yo le planteé no. la situación de que vengo cursando hace 2 meses vía virtual. Totalmente. No me respondió más, pero ahí. Dale, manda el correo y ahí vemos cómo lo solucionamos. Buenísimo. Dale, Alejandro, pero no, la idea es que nadie pierda, por supuesto. Claro. Bueno, genial. Después el resto pudo anotarse. Yo entré y vi, ya me figuran los estudiantes en el CIU. Y está dividido ahí por las dos comisiones. Así que por lo que yo vi, hay más cantidad de estudiantes de Ushuaia que de Río Grande. Creo que son algo de 40, algo me parece, y 18, una cosa así. Así esa como la proporción. Así que está Ushuaia ahí al tope. Buenísimo. No sé, los estudiantes de Tolwyn en cuál de las dos sedes se inscribieron. Puede ser que se hayan inscrito en una o en la otra. Pero bueno. De Tolwyn son 3 en Río Grande. Bien. Perfecto. Cintia, Natalia y Raúl. Bien. Bueno, genial. Buenísimo. Bueno. Vos sos de Río Grande. Bien. Lo que vamos a ver hoy es, para cerrar como esta primera parte de toda esta, de este planteamiento del problema, que es en realidad que nos define todo. Saben que tenemos esa consigna para trabajar en el grupo, que tiene que ver con poner en juego lo que hemos ido viendo en las clases, ¿sí? Aplicado, ¿sí? Esa sería como la parte práctica del taller, aplicado al tema que ustedes han tomado para trabajar. Nuevamente, ahora pongo a grabar, perdón. Nuevamente recuerdo, a ver, ahí se está poniendo a grabar. Un segundo que se está... Buenísimo, gracias, Claudio. Ahí está, empezó. Pero por las dudas, mejor que también vos grabes. No, nuevamente les vuelvo a recordar que la idea de trabajar sobre un tema, ¿no? Un problema de investigación, es porque tiene como un formato, al ser un formato taller, esta asignatura, da lugar a más un trabajo práctico. Y nosotros teníamos dos caminos. Uno, ir haciendo ejercicios de manera independiente, digamos, de cada uno de los contenidos que vamos viendo, o practicar a través de un problema, o sea, a partir desde el inicio. ¿A qué me refiero con esto? Esto es un ejercicio, lo que estamos haciendo. Lo que vamos a finalizar, al finalizar el cuatrimestre, no va a ser una super investigación, sino es que nosotros hayamos podido, digamos, trabajar cada uno de esos contenidos en un ejemplo práctico que es el mismo ejemplo que lo vamos a ir llevando a lo largo de todo el cuatrimestre. Entonces, para eso ustedes seleccionaron sus temas, se conformaron como grupo, lo cual no es menor,
Y han ido planteando, digamos, la idea, desarrollándola, empezaron a hacer esa revisión de la literatura, han establecido o lo están haciendo cuál es el objetivo general, cuáles son los objetivos específicos. Algunos se han animado a esbozar hipótesis, de eso vamos a hablar hoy también, para aquellos que opten por utilizar una hipótesis. Sabemos que no todos los estudios es obligatorio que uno utilice hipótesis, formule hipótesis, mejor dicho, y algo súper importante y central en lo que es nuestro taller es poder entender las diferencias que se pueden presentar a la hora de elegir una investigación con un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo, o bien uno que tome algo de los dos. Digamos, como que eso es importante y por eso nosotros nos detuvimos casi en 2 encuentros en esa cuestión. Para que ustedes tengan esos elementos y ustedes debatan en sus grupos, bueno, ¿cuál es el enfoque más conveniente, no? Obviamente. Y lo que yo les había dicho en la clase pasada, que yo quería dedicar un ratito a este encuentro a hablar sobre algo que seguramente va a ser un refresh para ustedes, que tiene que ver con los alcances de la investigación, que en los estudios cuantitativos es donde se utiliza, digamos, y como hay muchos trabajos que me parece que perfilan para este lado, me parece importante que los expongamos. Yo interpreto, ahora lo veremos, que esto ustedes ya lo han visto, pero bueno, hay que repasarlo. Ese sería como el primer momento. Y el segundo momento, vamos a empezar a ver el tema de las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? ¿Para qué sirven? Hay varios tipos de hipótesis y eso viene de la mano también inclusive con lo que vamos a explicar ahora en la primera parte, con el alcance de la investigación, y partiendo de esta idea de que en los estudios cuantitativos es donde la hipótesis es, digamos, prácticamente imprescindible, ¿no? También depende del alcance, puede ser que si cuando veamos los estudios de tipo exploratorio, quizás no sea necesario. Y en el caso de los trabajos con un enfoque cualitativo, puede haber hipótesis, no es obligatorio. Lo que varía es en qué momento yo planteo la hipótesis. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando ustedes estudiaron las materias de metodología en sus tecnicaturas, la hipótesis la puedo, digamos, desarrollar ya luego de haber tenido esa revisión. Puedo hacerla antes, ¿no es cierto?, con mi planteamiento problema. La puedo revisar una vez que haga toda mi revisión de la literatura y elabore mi marco teórico, puedo también plantearlo ahí. Pero en el caso de los cualitativos, nos permite esa flexibilidad, como ustedes saben, que lo hemos trabajado, los diseños de investigación flexibles o emergentes, que le dicen, poder plantearlo mucho más adelante la hipótesis, si es que lo quieren. Pero lo que coinciden la mayoría de los autores es que, aunque yo no explicite una hipótesis, siempre existe algo parecido a una hipótesis en cualquier tipo de investigación, ¿no? Como una conjetura, como un supuesto, ¿no? Como una posible respuesta al problema. Lo que tiene es que en la cuestión formal, en los estudios cuantitativos, es como que se te pide que lo expreses, que lo explicites, ¿sí? Pero digamos, la idea de hipótesis, ya sea para quienes la van a utilizar porque es el enfoque de estudio que les habilita para eso, o en el otro que es más flexible, me parece que lo tenemos que tener en cuenta, porque la verdad es que sí, todos cuando iniciamos un proyecto de investigación y a medida que vamos avanzando en el conocimiento sobre la temática, nos planteamos, ¿no?, una posible hipótesis, ¿sí? Pero bueno, la diferencia sería que en determinados estudios es como que es exigible, ¿no?, que se presente, a diferencia de otros. Bueno, avanzando el marco teórico, exactamente. Viste, a veces, por ejemplo, a mí me pasaba cuando estudiaba que de acuerdo al manual, ¿no?, que tomaba, la hipótesis se planteaba inmediatamente después de haber hecho el planteo, ¿no?, previo al tema del marco teórico. Y la verdad es que veía otros materiales y eran posterior, como dice Walter. Para mí la lógica vendría ahí. Pero bueno, hay como distintas versiones, no hay como una única respuesta. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Ah, perfecto.
Tengo miedo porque veo la imagen congelada de Walter y tengo miedo que sea yo la que me quedé sin. Igualmente Nidia. Hola, Nidia. Hola, ¿qué tal? Igualmente voy a conectar. Perdón, al profesor de Éramo le pasó una vez que estuvo hablando una hora solo y no se había dado cuenta de que no se había conectado y nosotros todos como locos queriéndonos conectar. A mí me pasó, y con esto de estar proyectando, ¿viste? Y que uno ve lo del PowerPoint y a veces nos pierde de vista el chat y todo eso, a mí me pasó que el año pasado estuve casi 20 minutos hablando y no me había dado cuenta que se me había desconectado. Y bueno, nada, por suerte ahí era un grupo pequeño de contadores y entonces tuve que volver a decir todo otra vez, obviamente. Pero no, digo, voy a hacer como hago siempre, de conectarme desde el celular, así yo puedo ir controlando que esté todavía presente y que no me desconecte. Pero bueno, estamos mejorando con la conexión, me parece. Así que ahí voy a hacer lo que hago siempre. Un segundito. Igual si no se llega a escuchar, te avisamos enseguida, no te hagas problema. Dale, perfecto, ahí ya estoy. Perfecto. Está lloviendo, Cintia, este clima, terrible. Bueno, ahí está, ahí pongo a proyectar. Y de paso controlo la proyección, porque si no, tengo que estar preguntándoles. Acá, a ver, 11 de mayo, ahí está. Ahí está. Bueno, esperemos que ahí está. A ver, sí, es como que está cambiado la configuración desde el celular, puedo ver los puedo ver conectados y también una pantalla más arriba la presentación. Bueno, no sé, milagros del teléfono. Bueno, estamos en la clase 6, entonces dijimos, vamos a tener 2 momentos, ¿sí? Ahí ya pasé a la otra filmina. 2 momentos, ¿no? Vamos a ver todo respecto del alcance de la investigación, que puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Yo creo que ustedes lo deben haber visto seguramente, y después vamos a adentrarnos en una hipótesis. Nos va a quedar un chiquitín acerca de una clasificación de hipótesis, pero que está comprendida en el capítulo que yo sugiero que lo lean, y de última hacemos un repaso en los primeros minutos de la próxima clase. ¿Qué vamos a hacer? Les adelanto, la próxima clase va a estar bien interesante, me parece, y me parece que va a desenredar, digamos, o poner, a ver, desenredar no es la palabra, a todo lo que ustedes han formulado, ¿sí? Vamos a ver cómo lo llevamos al campo, a la práctica, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en la próxima clase, vamos a hablar acerca de las variables, que obviamente tienen que ver con las hipótesis también, pero que bueno, ustedes saben que en los estudios cualitativos a veces no se utiliza el término variable, pero sí hablamos de los conceptos, ¿no? Que esto también les había marcado mucho, ¿no? Que cuando uno va construyendo ese marco teórico, van apareciendo conceptos importantes, ¿no? Que son los que nos va a marcar la investigación, que tienen que estar formulados, digamos, en nuestra pregunta de investigación. ¿Se entrecorta? A ver, me corro un poquito de la compu. ¿Ahora? ¿Se escucha mejor? Capaz que estaba muy cerca de la computadora. Perfecto. Les decía que vamos a ver variables. Vamos a ver variables la semana que viene, variables más pensando en un estudio cuantitativo, pero vamos a ver que las variables son conceptos, en principio. Luego las vamos a transformar en variables. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre eso, pero en la clase que viene vamos a ver esto de las variables, los conceptos, las dimensiones y cómo hacemos la operacionalización, que ya lo hemos mencionado en varias... ¿Haría mejor de la compu? Bueno, ¿no? ¿Lo hago desde la compu? Bueno, ahí volví. Algo del celular entonces, si ocurre algo. Bueno,
Bueno, hoy funciona la compu. Bueno, perfecto. Les decía que entonces la semana que viene vamos a hablar sobre temas variables, conceptos, dimensiones, cómo operacionalizar. Eso va a ser un gran paso. Lo de la operacionalización lo hemos mencionado, ustedes también, en varios momentos de estas clases. Vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar a ese punto y eso nos va a permitir, o es el paso previo a dos cosas que nos van a servir. A establecer la muestra. Vamos a ver cómo va a ser el muestreo en enfoques cuantitativos y cualitativos. Y vamos a adentrarnos en las técnicas de recolección de datos, en los instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Profe, y ahí ya vamos. Sí, Natalia. Hay una compañera que quiere entrar. No me aparece. Decirle que de última que salga y vuelva a pedir el ingreso. Capaz Bueno. que fue justo en el momento en que yo me desconecté desde el celu. Que salga y vuelva a entrar, decirle. Bueno, y entonces ahí vamos a tener todos los elementos para poder pensar en ese trabajo de campo, que ahí está entrando Guadalupe, que como hablábamos la otra vez, creo que a partir de un planteo de Walter, obviamente que la situación actual nos va a limitar. Entonces, haremos lo que podamos y como podamos. Vamos a aprovechar al máximo la creatividad para pensar las mejores formas de recolección, ¿sí?, de los datos, ¿sí?, siempre cuidándonos y buscando las alternativas. Y de paso, hola, ¿qué tal? Y de paso, bueno, también exploraremos digamos, los recursos que tiene la tecnología, ¿no? La otra vez planteaban el tema de si es encuesta, se puede utilizar el formulario de Google. No sé si todos lo han podido usar, pero lo podremos aprender. Aquellos que no tengan, digamos, no hayan tenido la experiencia, es bastante sencillo y es muy interesante porque es algo a lo cual accedemos todos. Y de hecho, las respuestas que se dan, creo que algunos de ustedes lo habían utilizado o lo habían mencionado. Las respuestas que dan las personas a las que nosotros les acercamos esa encuesta, ¿no es cierto? Luego el mismo sistema te arma como una pequeña matriz de datos, ¿sí? Que es la carga, ¿no?, de las respuestas, que en una situación, digamos que yo tuviera que hacer las encuestas, ¿sí?, en formato papel, luego tendría que sentarme, armar una pequeña matriz de datos, ¿sí? Generalmente utilizamos el Excel, ustedes ya lo sabían a eso, ya me lo habían comentado, y vamos cargando los datos. O sea que, inclusive, a través de este formato, nos ahorramos algunos pasos importantes, ¿sí?, de tiempo sobre todo. Así que, bueno, la idea es explorar las distintas posibilidades que tengamos como para poder hacer la recolección de los datos, ¿sí? Así que, bueno, yo creo que viene bien práctico lo que nos falta. Bueno, yo estoy proyectando, perfecto. Bueno, ¿qué bibliografía escogemos para tratar tanto el alcance de investigación como hipótesis? Volví a elegir el libro de Sampieri, Collado y Baptista. Esto comprende el capítulo 5, nos habla de alcances de investigación, es de rápida lectura, y el capítulo 6 que habla de las hipótesis, también es de rápida lectura. Inclusive, en el capítulo 6, que habla sobre las hipótesis, casi en la segunda parte de ese capítulo habla de las variables, que vamos a verlo la semana que viene. Igualmente yo también ya elegí otra bibliografía para que nos hable acerca de la operacionalización. Vamos a ver variables y operacionalización, así que va a ser interesante. Bueno, paso a la próxima hojita. Espero que lean. A ver. Yo no estoy viendo, pero bueno, espero. Sí, Sampieri, ¿viste? Sí. Y es el más vendido de los libros. Es el más vendido de los libros. Pero bueno, vamos mechando otros autores también, ¿sí? En algunas cosas hay coincidencia en la mayoría de los autores, pero sobre todo en lo que es lo cualitativo, es como que lo fuerte de él es lo cuantitativo, ¿sí? Pero en lo que es trabajos cualitativos, quizás tenemos otros libros como el de Sautou, el de Marradi y Argenti, que ya lo hemos tomado algunas partes. Esos, digamos, como que hacen otras
reflexiones respecto de los trabajos que son más orientados a lo cualitativo. Ah, era una pregunta. En este caso sí, María. En este caso sí. Para este encuentro nos vamos a remitir a Sampieri, ¿sí? Capítulo 5 y al capítulo 6. Son 2 capítulos, pero es corto, no son muchas páginas. Bien. Bueno, ¿qué hablamos del alcance? ¿De qué se trata esto del alcance de la investigación? En el caso de los enfoques cuantitativos, ¿no? Bueno, es poder determinar hasta dónde voy a ir con mi investigación, ¿sí? Y eso me va a marcar cómo voy a diseñar mi trabajo, qué procedimientos voy a utilizar, y ahí entonces hay distintos tipos de alcances clasificados, ¿sí? Se habla de alcances, de estudios que tienen un alcance exploratorio, de estudios o investigaciones que tienen un alcance descriptivo, un alcance correlacional o un alcance explicativo. ¿Ustedes se acuerdan de esto? ¿Alguien se acuerda de esta tipología? Los escucho y los leo. ¿Se acuerdan algo de esto? Exploratorio. ¿Les habrá pasado a ustedes que en sus trabajos se eligieron algún trabajo cuantitativo, tuvieron que haber esto? No, Claudio dice que no. Nidia, exploratorio es cuando no se está investigando sobre algo que no hay mucha información. Tal cual, que no tenés muchos elementos, ¿sí? Ahora vamos a ver, claro. Descriptivo, bueno, la palabra nos va orientando. Correlacionales porque estamos planteando un tipo de relación entre variables, ¿sí? Cómo una puede afectar a otra. Y los explicativos que nos dan, tratan de explicar, ¿no es cierto? Sobre todo, dar cuenta por qué sucede tal fenómeno, ¿sí? Bueno, ahí dice que sí, que a él le pasó, que sí. Perfecto. Bueno, capaz que la María haya sido por el tipo de trabajo que ustedes hayan elegido. Yo aclaro, en este tema de determinar qué alcance, yo se los puse el otro día en la última página de la presentación, establecer qué tipo de alcance va a tener la investigación, aplica a aquellos trabajos que hayan definido un enfoque cuantitativo. ¿Sí? No para los cualitativos, pero bueno, los tienen que saber todos, más allá de lo que hayan elegido cada uno de ustedes, para este trabajo, para esta práctica que ustedes van a hacer con el problema que hicieron, es importante que por lo menos lo repasemos, ¿sí? Bueno, estudios exploratorios, como bien nos decía Isabel, son cuando no hay mucha información, pero no es que digamos, que no hay información sobre el tema, y esto ¿de dónde lo sacamos? De cuando empezamos a indagar sobre ese tema, y vemos que no hay, no es que yo no tenga información, porque yo puede ser que me interese un tema, y que yo no tenga información, pero sea yo la que no la tiene, ¿no? Pero si la busco y la encuentro, ¿no? Que no hay antecedentes, que no hay trabajos previos, ¿sí? Sobre todo son cuando son problemas nuevos, ¿sí? Entonces, ahí es donde se plantean estudios exploratorios. Vamos a explorar, vamos a acercarnos o aproximarnos más al ejemplo. Cuando ustedes lean el texto de Sampieri, les va a decir, bueno, ¿es posible que yo inicie con un tipo de estudio de alcance exploratorio y luego en la misma investigación pueda transformarlo en otro de los niveles? Sí, dijo que sí pone en el libro, sí se puede pasar de un alcance a otro, ¿sí? Y sobre todo ocurre que, por ejemplo, que si yo realizo hoy un estudio del tipo exploratorio, eso luego puede servir para hacer una nueva investigación, y ese conocimiento que yo logré en ese estudio exploratorio me va a servir como base y como antecedente a otro. Es decir, hay como que están relacionados todo el tiempo, ¿sí? Y como yo puedo pasar de uno a otro. Bueno, entonces, Isabel ahí bien nos dijo a qué se referiría, ¿no? Con un estudio del tipo exploratorio. Y entonces Sampieri nos dice, sirvan para preparar el terreno, anteceden investigaciones de alcances descriptivos, correlacionales, explicativos. Los estudios descriptivos, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Describen. Son generalmente la base de estudios que
son más bien correlacionales y que pueden dar lugar a estudios más explicativos. Son como distintos niveles o estadios, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. Es posible que empecemos en una investigación con un estudio exploratorio, después puede pasar a ser descriptivo, correlacional y terminar siendo explicativo. Ahora, la gran pregunta sería, ¿qué es lo que nos determinaría a nosotros, ¿sí? Que el estudio sea uno u otro, sea exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo? Bueno, según Sampieri dice que hay dos factores que influyen para que yo defina qué alcance tendrá mi investigación cuantitativa. Un factor, el primer factor, es el estado del conocimiento sobre el tema de investigación, que es lo que decíamos recién. No hay información, no ha habido trabajos previos sobre este tema, es nuevo. Entonces no tengo de dónde agarrarme. Bueno, entonces ahí yo podría pensar en un estudio exploratorio. Si tengo más puedo animarme a hacer otro tipo de estudio. Y el otro, que también es muy importante, el otro factor es cuál es la perspectiva que yo le quiero dar al estudio. Porque a veces puede ocurrir que yo decida investigar sobre un tema, un problema que ya se ha trabajado, pero yo lo quiero analizar desde otro punto de vista. No sé, podría ser que sobre un problema que se fue analizado desde el punto de vista sociológico, ¿sí? Y eso le da todo una impronta, y yo el mismo problema quiero analizarlo desde el punto de vista económico. Entonces utilizaré teorías de la economía, investigaciones, estudios previos desde el punto de vista de economía. O sea que puede ser también que un problema yo quiera plantearlo desde una perspectiva novedosa, ¿sí? Walter, ahí que me pusiste, ¿qué pasa si se observan la situación? ¿Cómo sería eso, Walter? ¿Qué tal? Buenas tardes, profesora, chicos. Hola, Walter. Les voy a explicar. Bueno, yo hace un tiempito que vengo haciendo un análisis propio, ¿no? Para hacer un mejor trabajo de los siniestros viales con fallecidos y los lugares donde más actas se labran. Entonces, estoy haciendo una comparación, pero estuve buscando para hacer una fundamentación y empezar a trabajar de otra forma en la provincia, o proponerla, y no hay casi nada, es muy poco. Bueno, en realidad la seguridad vial me interesa a mí y a mis compañeros y a nadie más, muy poca gente, lamentablemente. Entonces es como que el tema, yo lo veo que si me pongo a analizar, a observar las distintas situaciones, los distintos momentos, separarlos por épocas del año y demás, es como que estoy haciendo un análisis exploratorio de una situación X. ¿O no? No, podría ser, podría ser. Vos lo que te pasa es que has buscado, digamos, información y no has podido encontrar. A veces ocurre que no sea algo directamente. Supongamos que puede ser que no haya un trabajo específico como el que vos vas a hacer. Pero a mí me parece que es... yo creo que eso, no sé en qué marco, si es en tu trabajo, cómo, digamos, dónde va a ser, me parece que es absolutamente factible. Y me parece que da para pensar en algo más que un estudio exploratorio. Porque ahí habría que indagar bien cómo poder construir un marco teórico. Creo que sobre el tema de seguridad vial debe haber información, debe haber estudios respecto a eso. Perdón, Nidia, le quería decir algo a Walter. Acá el director de Defensa Civil tiene hace varios años, no sé si lo habré interrumpido o no, pero ellos hacen un trabajo así pormenorizado de todos los accidentes, inclusive hacían un seguimiento de hasta 30 días después del accidente, contabilizando si la persona quedaba lastimada o no, y tenían dibujado en el plano, por lo menos de Ushuaia, eran los accidentes con diferentes colores. Te digo porque yo lo usé para un trabajo de la tecnicatura y toda la información me la dieron los chicos, Walter. No, seguro, sí, sé del trabajo de Ushuaia, sé del trabajo de Defensa Civil Municipal y de provincial, que es muy bueno, pero digamos que en zona norte es muy poco lo que hay, y bueno, yo quiero hacer
quiero cambiar, o sea, no solo quiero sancionar por infracciones de tránsito, sino que creo que hay que trabajar en la prevención. Por eso era el tema. Entonces, yo me puse a investigar y es que en realidad hay poco y lamentablemente una persona que fallece en un siniestro vial, es eso, es un número, pasa a ser un número, pasa a ser hasta inclusive, lamentablemente, la pintada de una estrella amarilla y no un lugar de análisis y ver qué sucede en el lugar. Obviamente las causas pasan mucho por la pericia que se inicia y se finaliza y queda ahí. Lamentablemente creo que hay que hacer un cambio de mentalidad. Bueno, perdón, me estoy yendo con lo mío, pero en realidad es parte de, o sea, es una pequeña investigación que estoy haciendo porque sí hay estadísticas, sí, hay falleció una persona en kilómetro tanto, kilómetro tanto, kilómetro tanto, kilómetro tanto, pero en realidad no claro, y yo lo estoy, un día me puse a analizarlo bueno, porque yo genero muchas estadísticas, en realidad muchos datos, con análisis de cada una de las actas que se generan. Ahí, mira, es súper interesante el ejemplo que vos estás dando, Walter, porque nos habilita para ver el otro tema que también que me había olvidado de contarles, que yo les comenté, creo que en la clase pasada, los datos primarios o datos secundarios. ¿Por qué? Sí. Porque si, por ejemplo, yo decido hacer entrevistas o hacer encuestas, lo que yo estoy haciendo es producción de datos, ¿no es cierto? Y luego los analizo. Pero también hay investigaciones que no producen los datos, sino que toman datos que ya existen y lo que van a hacer es ponerlos, digamos, a analizar. Eso podría ser lo tuyo, tomar la información que, como bien vos decís, y que no es propio de esa área, digamos, ¿no? De ese rubro, por decirlo de alguna manera. Nos pasa, creo, que en muchas áreas, ¿no? De la gestión pública, hablo en general, no hablo ni provincia, municipio, digo, hablo en general, que se producen datos, pero no se sistematizan, no se analizan, y eso es parte. Ustedes, no sé si tuvieron materia de políticas públicas o la van a tener, eso es parte de poder generar buenas políticas públicas, ¿no? ¿Desde dónde yo voy a definir qué hacer si no hago nada con toda esa información, ¿no? Que tengo? Y me parece que a vos te pasa eso, ¿no? O sea, o te encargas de eso. Yo he juntado estadísticas, las he armado desde el 2016 a la fecha. Primero fuimos cargando algunos datos, después fui analizando, viendo, modificando, subiendo, sacando, ordenando y bueno, logré juntar una información bastante importante. Es más, yo puedo establecer que en la provincia de Tierra del Fuego el 77% de los vehículos que circulan en ruta tienen una antigüedad no mayor a 10 años. Vehículos de carga, estamos hablando, ¿sí? Entonces, sí. Es como que económicamente eso también funciona. ¿Por qué? Porque hay que analizar a ver si los vehículos son más antiguos, primero vamos a tener mayor siniestralidad. Y segundo, claro, lo que vamos a tener es una clara falta de política económica. Entonces, ahí se podría llegar a invertir en ese sector, hacer pequeños préstamos a baja tasa para renovación de flotas y así viendo un montón de cosas. Pero eso todo es un conjunto de cosas que se van sumando. Y a veces medio me da bronca, porque a veces quedan datos ahí guardados. Ah, muy bien, lindo, muy bonito lo que hiciste. Y creo que se generan para eso, no es que se generan para otra cosa. Todo eso fue creación de mi dirección, o sea, yo lo fui pensando, lo fui armando y mi compañera me fue ayudando, cargando todo esto. Y porque estamos convencidos de que hay que cambiar esto, pero bueno, muchas veces las decisiones políticas no quedan ahí. Tal cual. Pero es bueno, y por eso ustedes se están formando, me parece, ¿no? Más allá de la profesión que tienen, se están formando una licenciatura, digo, para poder aportar, digamos, mejores herramientas y herramientas para la mejor toma de decisiones, digamos. Está muy interesante lo que vos planteás, Walter. Yo no conozco al 100%, digamos, la temática, pero yo entiendo que un trabajo de ese tipo podría ser más que exploratorio. Vos te podrías plantear hasta inclusive hipótesis en base al conocimiento que tenés
y poder relacionar variables, o sea, me parece que es absolutamente factible, es cuestión de encontrarle la vuelta, pero es bien concreto, y la importancia de esos datos secundarios, en el caso de él, si él quisiera hacer un trabajo sobre esto, lo que está haciendo, ¿no? No necesita generar los datos, los tiene, o lo mismo que Constanza planteaba, que en Ushuaia hay toda una cantidad de datos que a ella le sirvió, y que lo que vos podés hacer es relacionarlas, analizarlas, ¿sí? Pero, digamos, ya tenés un paso. A lo que me refiero es, el ejemplo de Walter está bueno para pensar de que no siempre uno tiene que producir esos datos, recolectarlos, sino que, o sea, datos primarios, a eso me refiero, lo vamos a ver más adelante, sino que puede ser a través de datos secundarios, o sea, ya dados construidos por otros, ¿sí? Las estadísticas, ¿sí? Y te pueden servir y analizar en base a eso, digamos. Son distintas opciones. Perfecto. Bueno, ahí avanzamos un poquito más entonces, de la perspectiva. Ahí paso a la próxima. Entonces ahí vamos a ver un poquito más con detenimiento los estudios exploratorios. Entonces, se utilizan estos estudios exploratorios cuando el objetivo es examinar un problema que es poco estudiado, donde hay dudas, no se abordó antes, y eso lo corroboro yo luego de haber hecho una revisión de la literatura y no encuentro mucho más, quizás alguna guía que no fue investigada, o porque creemos que ese problema fue analizado de una perspectiva, yo quiero analizarlo desde otra. Bueno, y ahí Sampieri trabaja siempre dando muchos ejemplos, y eso está bueno, ¿no? Porque te va diciendo qué es cada cosa, te da definiciones y te va tratando de, digamos, para que vos lo comprendas mejor, a través de ejemplos. Entonces, un ejemplo podría ser una enfermedad de reciente aparición, no sé, como fue el tema del SIDA, ¿se acuerdan? En su momento, digamos, no había nada parecido sobre eso, ¿no? Entonces, ahí fueron estudios exploratorios. O, por ejemplo, es una catástrofe que ocurre donde nunca había habido ningún tipo de desastre, o el surgimiento de un medio de comunicación que es completamente innovador, que cambia por completo, ¿no? Bueno, dice que los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con los fenómenos que son relativamente desconocidos. Podemos lograr, a través de ese estudio, obtener información, ¿sí? Que nos va a permitir luego poder hacer otras investigaciones con otro alcance, ¿sí? Y bueno, también podría ser, por ejemplo, Sampieri, estudios sobre terrorismo luego del atentado de las Torres Gemelas, digamos, fue como un punto de inflexión que lo cambió todo, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, cuando salió la nación, ¿sí? Esos primeros estudios fueron exploratorios, Nidia, ¿sí? perdón, Nidia, se escucha entrecortado. ¿Sí? ¿Se escucha entrecortado? Bueno, probó de la otra manera. Aguanta un segundito. A ver. Veníamos bien. Bueno, ahí volví, espero que se escuche bien. ¿Me confirman si me escuchan bien? Perfecto, Sí, buenísimo. se escucha bien. Buenísimo, ahí subo mi volumen. Bueno, y ahí me alejo de la compu. Bueno, ahí estábamos con los estudios exploratorios entonces, ¿no? Básicamente son problemas que son poco estudiados, no tienen antecedentes, pero eso, como decía, no parte de que yo porque no lo conozco, sino porque hice una revisión de la literatura y la verdad que no hay más, ¿no? A veces también, como hablábamos cuando hablábamos del tema del marco teórico, que a veces uno no encuentra exactamente una teoría, por ejemplo, un desarrollo teórico que se amolde tal cual a mi problema, pero puedo llegar a encontrar alguna similitud y puedo traspolarla, digamos. Entonces, es posible. Es cuestión de, digamos, lo fundamental acá es la revisión de la literatura. Bien, ahora vamos al otro tipo de estudio, que son los estudios descriptivos. Ahora va a pasar, yo ya lo pasé a la otra pantalla.
en algún momento va a pasar. Bueno, estudios descriptivos. Acá la palabra ya nos está diciendo, ¿no? No pasó. A ver, dejo de compartir. Javier, lo del COVID, ahí pasó. Si vos sabés que yo pensaba, Javier, de dar como ejemplo el tema del COVID, si bien había antecedentes, ¿no es cierto?, no sé, de otro tipo de gripes, ¿no es cierto?, pero esto realmente fue, yo creo que habría que ver, ¿no?, cómo se caracterizan las investigaciones que se iniciaron el año pasado. Pero la verdad es que hay muchas cosas que se desprenden de la pandemia que ha dado lugar a estudios de tipo exploratorio que no teníamos idea, digamos, y ni imaginar lo que puede surgir, porque todavía no sabemos las consecuencias de todo esto, ¿no? Pero me parece que lo de COVID puede entrar, seguramente. A mí me queda bien claro con el tema de lo del SIDA, ¿sí? Que fue algo también, digamos, que cambió todo, y no había, digamos, antecedentes que pudieran describirlo, ¿no? Sí, también me acuerdo cuando fue el furor del contagio de SIDA, que algunos creían que se contagiaban besándose, por ejemplo, los actores de Hollywood, se armó un escándalo con eso. Claro, hasta que las investigaciones avanzaron y fueron especificando, pero tardaron varios años, vos fíjate. Podríamos decir que, claro, yo me recuerdo, era chica, pero en los 90 recién se empezó a hablar, no es que salió la enfermedad ahí, nada más que uno no sabía o no se conocía, y a medida que fue pasando el tiempo, es verdad lo que dice Isabel, se fue, digamos, corroborando de qué manera eran las formas de contagio, pero al principio no se sabía nada. A ver, estoy leyendo. La banda sigue tocando, una peli... mira vos sabés que no, me acuerdo de haberla visto, no tengo mucho recuerdo exactamente de qué se trata, cómo era la película, pero sí es importante. Bien, perfecto, buen dato. Bueno, los estudios descriptivos, la palabra nos dice, ¿no es cierto? Es describir. Tratan de especificar propiedades, características, pueden ser perfiles de personas, de grupos, comunidades, procesos, objetos, cualquier fenómeno que se pueda someter a análisis. En estos casos, nosotros podemos medir, evaluar, recolectar datos sobre determinados conceptos, y ahí dice entre paréntesis variables, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Aspectos, dimensiones o componentes de ese fenómeno que yo investigo, ¿sí? ¿Cuál es la misión de los estudios descriptivos? Es medir, recoger información sobre conceptos o variables, ¿sí? No va a tratar de ver cómo se relaciona una variable con otra, qué efecto causa una con otra, no. Simplemente describe a través de la medición o la recolección en base a estos conceptos o variables, ¿sí? Y nos da como algunos ejemplos. Yo tomo algunos acá, pero cuando ustedes van al libro, estos autores dan un montón de ejemplos, ¿no? Habla, por ejemplo, en el caso de un investigador que se encarga de la cuestión organizacional, ¿no? En empresas, por ejemplo, si la investigación se tratara de investigar cómo es la organización en varias empresas industriales de la ciudad de San Sebastián en España. Entonces podría analizar esa organización de esas empresas tomando algunas variables, ¿no? Conceptos de que ahí vamos a ver cómo se logran esas variables y cómo se operacionalizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esa organización es compleja, cuánto se utiliza de tecnología, cómo es el tamaño, cómo son las tomas de decisiones, si son centralizadas, descentralizadas, cuál es su capacidad de innovación, o sea, diferentes aspectos de la organización. Y lo que va a tratar entonces el investigador es de medir esas variables o conceptos, ¿sí?, en estas empresas, ¿sí? Y entonces va a dar cuenta de esa medición, ¿sí? De eso se trata básicamente los estudios descriptivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo sería, dice, desde la psicología,
podría ser una investigación sobre la descripción de la personalidad de un individuo. Entonces, ese trabajo sería medir las diferentes dimensiones de la personalidad, ¿sí?, del individuo, y bueno, dar cuenta de eso. Bueno, es importante en los estudios descriptivos, entonces, poder medir y recoger información, recolectar información a partir de determinadas variables, categorías, pongámosle el nombre, después vamos a ver variables en el caso de los cuantitativos, de los enfoques cuantitativos. En los enfoques cualitativos hablamos más bien de conceptos, de dimensiones, ¿sí? Bueno, esos serían los estudios descriptivos, digamos, ya la palabra misma nos va marcando. Ahora vamos a los estudios correlacionales, ¿sí? Y ustedes vayan pensando también en sus trabajos, si son del tipo cuantitativo, quizás ya hayan tomado o se están perfilando a tomar una decisión respecto del enfoque, pensar qué tipo de estudio llevarían adelante, ¿no? El estudio correlacional, bueno, ¿correlaciona qué? Variables, conceptos, nuevamente, ¿sí? Por ejemplo, ¿vieron cuando se plantea a mayor motivación laboral, mayor producción, ¿sí? Por ejemplo, ahí yo estoy hablando de dos variables, dos términos, ¿no? La motivación y la producción, y estoy haciendo una relación, ¿sí? Aumenta una, si aumenta una, aumenta la otra, ¿no? Hay una relación entre ambas, ¿no? Si es motivación, tengo producción, ¿sí? Así puede haber diferentes tipos de relaciones. Pero entonces, lo que estamos haciendo en este tipo de estudio, estamos tratando de relacionar las variables o conceptos. Y entonces, preguntas de investigación de este tipo serían, por ejemplo, ¿aumenta la autoestima del paciente conforme transcurre una psicoterapia orientada a él? ¿Sí? Siempre se trata de aumenta, disminuye, menor, mayor, ¿sí? Esa es una posibilidad de establecer correlaciones, ¿sí? Por ejemplo, a mayor variedad y autonomía en el trabajo, ¿corresponde mayor motivación intrínseca en las tareas laborales? Bueno, la idea básicamente en los estudios correlacionales es conocer la relación entre dos o más conceptos, ya sean categorías, variables, bueno, el nombre que le adjudiquemos, ¿no? En un contexto determinado. Pueden ser entre dos variables o pueden ser más. Obviamente, cuanto más yo le agrego, más complejo se hace el problema, ¿no? Lo mismo que cuando veamos el tema de hipótesis. Una investigación puede tener varias hipótesis. Ahora, cuanto más agregamos, más se complejiza, digamos, el trabajo, ¿no? ¿Y cómo se opera en estos estudios correlacionales? Bueno, entonces, yo relaciono variables y quiero establecer cómo es esa relación. Bueno, lo que se hace es medir cada una de las variables y luego esos resultados de cada una de las variables los voy a relacionar, ¿sí? Más adelante vamos a ver, y cuando veamos el tema de los paquetes estadísticos que están a disposición nuestra, hay paquetes, digamos, programas, digo, que nos permiten introducir los datos, ¿no?, que yo mido de cada variable, y el mismo programita, digamos, se encarga, yo incorporando lo que me solicita, digamos, como dato, nos ayuda a relacionar las variables, establecer las relaciones y luego yo hacer un análisis, y eso ya va a ser más hacia el final del cuatrimestre, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, se desea analizar cómo se vincula la motivación laboral con la productividad, como yo les daba como el ejemplo, ¿no? En varias empresas industriales con más de 1.000 trabajadores en la ciudad de Bogotá. Entonces, lo que se mediría, ¿se acuerdan que era primero medimos cada variable por separado, y luego las relacionamos? Entonces dice, mediría la motivación y la producción en cada individuo, ¿sí? Y después trataría de hacer un análisis de los datos que yo obtengo para poder relacionar a ver si existe esa, digamos, esa vinculación entre motivación y productividad. ¿Para qué es útil un estudio correlacional? Para saber cómo se comporta un concepto variable al conocer el comportamiento de otro concepto variable, ¿sí? Ahí nos da otro ejemplo que me pareció tomarlo porque es bien sencillo. Por ejemplo, si nosotros buscáramos asociar
¿no? El tiempo que uno le dedica al estudio para un examen con la calificación que obtengo. ¿Sí? Ahí estoy relacionando, ¿sí? El tiempo que yo dedico a estudiar con la calificación que obtengo, ¿sí? Y ahí podría inclusive establecer hipótesis, ¿no? Respecto a eso. Podría ser que cuanto más tiempo yo le dedico a estudiar, voy a tener mejores notas. Por ejemplo, podría ser mi hipótesis, ¿sí? Entonces ahí yo estoy relacionando, ¿no? Hay una relación, no diría una interdependencia, pero se vinculan, ¿sí? Y el comportamiento de una de las variables impacta en otra, ¿sí? Bueno, ahora vamos al otro tipo de estudio, que es el estudio explicativo. Ahí esperamos ahí que pasen. Tarda un poquito. Bueno, la palabra misma, explicación, relaciónenlo con la idea de causa, de explicar el por qué, ¿sí? Y no todas las investigaciones tratan de explicar, ¿sí? Como vimos, hay investigaciones correlacionales, descriptivas, exploratorias. Bueno, pero algunas tratan de encontrar la causa de los eventos o los fenómenos, ¿sí? Físicos o sociales. Explica el por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se manifiesta, ¿sí? Y, por ejemplo, podría ser cuando todos estos estudios que hablan sobre la intención del electorado, ¿sí? Que es como algo muy común, ¿no? En tiempos de elecciones, ¿sí? Si yo, por ejemplo, para averiguar cuál es la intención del electorado respecto de, no sé, la elección presidencial, en principio podríamos decir que es un estudio descriptivo, porque podríamos hacer una encuesta de opinión y entonces las personas van a decir a quién votan, ¿no? ¿Cuántos estiman votar a tal candidato o a otro, ¿sí? Eso sería como describir una situación, ¿sí? Ahora, si yo trato de poder comprender a través de ese estudio, poder explicar, mejor dicho, no palabra comprender, poder explicar por qué alguien votaría a determinado candidato y otras no, o sea, poder encontrar cuáles serían los factores o los determinantes que harían que un elector votara uno a otro, ahí se convertiría en un estudio explicativo. ¿Se entiende el ejemplo? Último que di por las elecciones, cómo desde acuerdo al aspecto o la perspectiva que yo lo haga, puede ser un estudio descriptivo, que sería, por ejemplo, saber, bueno, cuántos votan a tal o cuántos votan a cual, a pasar a ser un estudio explicativo si yo pretendo encontrar qué es lo que motiva a el votante a elegir por una u otra opción. ¿Se entiende? Sí, dice, bien, perfecto. ¿Ven? Ahí tenemos un ejemplo de un problema o un tema que yo puedo verlo de diferentes perspectivas. Y al cambiar la perspectiva, cambia el alcance de mi investigación. ¿Sí? Sobre un mismo ejemplo estamos hablando. Bueno, vamos a la próxima. Estudios explicativos. Acá. Bueno, esos eran los 4 tipos de estudio, alcances de estudio, que teníamos que repasarlos, algunos dicen que lo vieron, otros que no, está entonces en el capítulo 5 de Sampieri, y sobre todo presten atención a aquellos grupos que definan un enfoque cuantitativo, ¿sí? Que entonces va a ser un apartadito más del trabajo, cuando lo elaboremos, plantear qué alcance, ¿no? Vamos a elegir el por qué, ¿sí? Y saber que eso está determinado por cuánto yo sé de ese tema y también la perspectiva que yo le quiera dar. Esos 2 factores me van a ayudar a determinar qué tipo de alcance va a tener mi investigación. Bueno, y ahora, hasta acá yo creo que no va a haber problemas, ¿no es cierto? Aparte, ustedes cuando lo lean van a tener un montón de ejemplos, no van a tener, creo yo, mayores problemas. Vamos bien hasta acá, ¿no? Ahora vamos a la segunda parte que tiene que ver con las hipótesis, que ya estuvimos hablando en otras ocasiones y como decíamos, varios grupos se habían animado a esbozar alguna hipótesis que yo les decía, tengámosla,
porque vamos a llegar a ver hipótesis, y ahí vamos a tener más elementos, y sobre todo algunas cuestiones. En las hipótesis tienen que estar esos conceptos fundamentales, ¿sí? Que yo voy a poner en juego, a medir de alguna manera, ¿sí? Entonces, por eso, ustedes, no me recuerdo todas las hipótesis, ¿no? Pero digo, puede ser que yo haya realizado una hipótesis, pero que requiera luego que la afine, ¿no? En cuanto a la redacción, ¿no? Sin cambiar el sentido de lo que yo considero, porque en realidad la hipótesis es, digamos, una posible respuesta a mi problema, a mi pregunta, pero a veces requiere que afinemos un poquito la redacción. Y por sobre todas las cosas, cuando ustedes lean en Sampieri, dice, bueno, yo puedo plantear una hipótesis, pero avanzando en mi revisión de la literatura, puede ser que la modifique, puede ser que avanzo en la lectura y encuentro otros conceptos más importantes y los cambio, ¿sí? Digamos, hay como una ida y vuelta. ¿Vieron cuando decíamos estos diseños estructurados de investigación más propios de los estudios cuantitativos y flexibles en los cualitativos, y que decíamos que en la práctica, en realidad, hay también en los enfoques estructurados, hay como una flexibilidad, digamos, también. Me permite a mí retroceder, volver a otro punto y hacer modificaciones, ¿sí? Entonces, bueno, nos puede permitir modificar la hipótesis, y en el caso, como les decía, de los enfoques cualitativos, no hay una obligatoriedad de que yo explicite mi hipótesis. La puedo plantear o no, es flexible y me permite que inclusive hacia el final, o cuando yo estoy recolectando los datos, puedo establecer mi hipótesis, ¿sí? No hay como una regla clara sobre eso, ¿sí? Ahora, lo que concuerdan la mayoría de los autores es que esté explicitada o no la hipótesis, en todos los trabajos yo tengo una suposición, yo tengo una posible respuesta. Puede ser que la explicite como no, pero existe y de alguna manera nos va a guiar, ¿no es cierto? Bueno, hipótesis, entonces nos guían la investigación, indican lo que tratamos de probar, son explicaciones tentativas de ese fenómeno investigado, ¿sí? Deben ser bien formuladas, ¿no? Bien formuladas, tienen que ser bien concisas, deben contener esos conceptos centrales, esas variables que yo voy a detectar en mi marco teórico, ¿sí? Son respuestas provisionales a mi pregunta de investigación. ¿Por qué provisionales, provisorias? Y bueno, porque luego voy a tratar de corroborarlo. Entonces puede ser que yo, digamos, que deje confirmada la hipótesis, o luego de haber recolectado los datos, resulta que me dio todo lo contrario de lo que yo suponía. Pero eso tampoco sería un problema, es parte del proceso. Y lo que dice Sampieri, refutarla, tal cual, María. Y lo que dice Sampieri es que en realidad nosotros en nuestra vida cotidiana nos vivimos planteando hipótesis, ¿sí? No son hipótesis científicas, pero son hipótesis, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, cuando preguntamos, ¿le gustaré a Ana? Y entonces establezco una hipótesis, le resulta atractivo a Ana, dice, ¿sí? O sea, y las hipótesis y las suposiciones, ¿no? Posibles respuestas también existen en nuestra vida cotidiana. Nosotros ahora estamos en otro nivel, ¿no? En donde para elaborar esas hipótesis requiere de información, digamos, que surge de la revisión de la literatura y luego de la corroboración con datos, ¿no? Fidedignos, ¿no? Entonces, pero bueno, las hipótesis son explicaciones tentativas y se formulan como si fuesen una proposición. Luego veremos si se aceptan o se rechazan las hipótesis, ¿no? Dice, en el caso de, siguiendo el ejemplo cotidiano sobre Ana, ¿no? Si le gustaré o no a Ana, dice, puede ser que se rechace la hipótesis que le resulta atractiva a Ana, porque después de cortejar a Ana y observo el resultado obtenido, resulta que no le gustaba. Bueno, esa sería como la forma de corroborar esa hipótesis de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, Ana se fue con otro, claro, puede ser, una posible respuesta. Buenísimo, está bueno. Bueno, me pareció interesante el ejemplo que ponía, ¿no? Desde la vida cotidiana. Bueno, como les decía, no todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis.
¿de qué va a depender que formulemos hipótesis o no? Del alcance de la investigación, que es lo que vimos recién. Entonces, por ejemplo, en una investigación del tipo exploratoria no requiere hipótesis, aunque yo pueda tener un supuesto, pero no requiere, porque no trato de comprobar nada, sino que más bien estoy explorando y buscando información sobre un fenómeno, ¿sí? Entonces, en las investigaciones cuantitativas, el plantear una hipótesis va a estar relacionado con el alcance que yo le dé a mi investigación, ¿sí? Entonces, en el caso de las cuantitativas, puede ser que yo encuentre hipótesis en planteos de investigaciones correlacionales y explicativos, ¿sí? O también inclusive en el caso del alcance descriptivo, ¿sí? Cuando intentamos a través de una descripción generar algún tipo de pronóstico, que a veces se puede y a veces no, ¿no? Anticiparnos, ¿no? Para poder predecir una situación. Y en el caso de los estudios cualitativos, decíamos, entonces, regularmente no se formulan hipótesis antes de la recolección de los datos, en algunos casos sí, en otros casos no hay una regla clara sobre eso, pero si no se formulan antes, como digamos, como en el mismo momento que en un estudio cuantitativo, no es un problema porque hablamos de un diseño flexible. Que por lo general, dice, lo que pasa en los estudios cualitativos es tratar de inducir, ¿no es cierto?, hipótesis a través de la recolección de datos, como que la hipótesis va a rondar y va a aparecer a medida que yo vaya recolectando datos, ¿sí? Que se podría hacer a través de las entrevistas que yo vaya realizando, por ejemplo, si elijo entrevistas o estudios. Sí. Buenas sí, Paola. tardes, Paola le habla. Una Sí. consulta con respecto a esas hipótesis. Porque usted dice que no se formula después de la recolección. En el caso de que yo haya planteado una hipótesis, ¿no? Y a través de esa recolección de datos tenga el resultado, que puede ser, para mi manera, llamándola beneficiosa o, bueno, o refutarla, ¿por qué dice usted que después tenemos que hacer la hipótesis? Porque yo puedo decir, no sé, en el caso nuestro, que era el tema de ANSES, la percepción en la atención repercutía en los usuarios, ¿no? Pero para mí puede ser que haya sido, supóngase que para mí es bueno el resultado, puedo contrastar esa hipótesis. No es necesario que yo tenga que recolectar los datos, ¿o sí? No, tal cual, no. Quizás, a ver si se entendió bien. Primero, definamos si tu trabajo es cuantitativo o cualitativo. Si tu trabajo tiene un enfoque más cuantitativo, por lo general, la formulación de la hipótesis se realiza antes, ¿sí? Antes de hacer la recolección de los datos y todo eso. Generalmente está como más formalizado, ¿no? ¿En qué momento lo hago? A lo que yo me refería en la última parte de lo que dije fue en los casos de los estudios cualitativos. Si vos optás, elegís en tu investigación un estudio del tipo cualitativo, ahí es donde es más flexible y que puede ocurrir que vos no desarrolles la hipótesis, que sí la podés hacer igualmente, si vos querés, la podés hacer, pero dice, o también se puede dar esa formulación de la hipótesis en el mismo momento en que yo empiezo a recolectar los datos, ¿sí? Estoy en el campo, a eso me refiero. Digamos, no hay una regla, digamos, sobre eso. Lo que sí es como que hay una tendencia a que en los estudios cuantitativos las hipótesis se formula previo a la recolección. Y en los cualitativos varía. Lo podés formular antes, podés formularlo mientras estés recolectando. Lo que sí, por ejemplo, eso no podría ocurrir en un cuantitativo. En el cuantitativo no podés formular una hipótesis cuando ya estás recolectando los datos. Ahí es donde hay una cosa más estructurada, ¿sí? Está como más ubicado en qué momento yo tengo que hacerlo, ¿sí? Igualmente yo decía que inclusive en los enfoques cuantitativos, de acuerdo a la bibliografía que uno tome, la hipótesis en algunos casos te recomiendan que la hagas previo a la elaboración del marco teórico. Y a veces uno piensa, bueno, a mí me pasó, ¿no? Haber tomado una bibliografía y otra, y yo decía, y le decía al profesor, al final no entiendo cuál era porque uno trata de ser estructurado, ¿no? Y decir, bueno, ¿en qué momento lo hago?
a mí me daba la impresión en ese momento que yo no tenía, digamos, los elementos como para poder elaborar una hipótesis sin haber hecho toda esa revisión de la bibliografía y armado mi marco teórico. Algunos sugieren, pero lo sugieren porque también entienden que luego de hacer la revisión de la literatura yo puedo volver a revisar la hipótesis. Acá lo claro, más allá de que en los estudios cuantitativos, nos plantean como algo esquemático, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. En realidad me parece lo importante es saber que inclusive en esos estudios que se le llaman estructurados de los enfoques cuantitativos, uno tiene la posibilidad de volver para atrás y de reformularlo. A mí me ha pasado, y capaz que a ustedes, si ustedes recuerdan los trabajos que hicieron, ojalá que lo hayan hecho, ¿no? De una y le salió de taquito todo perfecto, pero por lo general uno lo vive problematizando y pasan los días y vuelve a leer lo que escribió y se le ocurre otra forma, ¿sí? Y entonces a mí me pasaba eso, que según yo leía una bibliografía me decían que, bueno, la hipótesis la tenía que plantear antes. Y después leía otra en donde me decían, bueno, una vez que vos elaboraste el marco teórico, en donde vos ahí encontrás esos conceptos que, digamos, centrales, que permiten explicar, digamos, todo el problema, de ahí yo extraigo y formulo mi hipótesis. Era lo que a mí me parecía como lo más lógico. Digo, pero hay autores que plantean que yo lo puedo plantear antes, pero inclusive así puedo revisarlo luego. Pero bueno, respecto a lo que vos decías, Paola, no, la hipótesis en el caso de los estudios cualitativos lo podés hacer en cualquier momento, ¿sí? Por lo general, se estila mucho ir formulándola a medida que voy recolectando los datos. Y si es que la quiero formular, ¿no? Digamos, es como un poco más libre en ese sentido. Bueno, y podemos tener una hipótesis, varias hipótesis, sí, podemos tener varias hipótesis, ¿sí? O puede haber una hipótesis central y que se desprendan otras hipótesis. Ahora, cuantos más hipótesis yo agregue, más complejo va a ser. Esos trabajos de investigación que plantean varias hipótesis, obviamente que requieren una mayor destreza y conocimiento por parte de los investigadores. Imagínense que nosotros en este momento nos conformamos con hacer una, y si es que da con el enfoque, ¿no? Pero digo, lo importante, más allá de sea si una o varias, es saber formularlas, ¿sí? Formularlas, digamos, que sean claras, precisas, concisas, ¿no? Y eso, digamos, está relacionado, para mí, ¿no es cierto?, con las variables, porque de alguna manera esas hipótesis están compuestas de variables o conceptos, depende desde si nos paramos en un enfoque cuantitativo o cualitativo, ¿sí? Varias hipótesis, sí, se pueden dar, pero lo que pasa es que por cada hipótesis yo tengo que armar, digamos, una estrategia para poder comprobarla. Entonces eso requiere, digamos, mayor trabajo, ¿sí? Se hace más complejo el trabajo. Bueno, paso a la otra. Ahí va a pasar. Lo que vamos a ver ahora es cómo formulamos la hipótesis de acuerdo a los estudios, ¿no? Al alcance que tiene el estudio en el caso de los cuantitativos, ¿no? Si el estudio fuese exploratorio o del tipo de exploratorio, como dijimos, no es necesario formular hipótesis. Y en el caso del descriptivo, solo se diría que amerita formular una hipótesis cuando pretendemos pronosticar un hecho, ¿sí? Que no son siempre las hipótesis descriptivas de ese tipo, ¿no? Depende de la investigación. Después, sí, donde se formulan hipótesis es en el caso de los estudios correlacionales y explicativos, ¿sí? Y obviamente en la redacción de una hipótesis correlacional, lo que yo tengo que hacer es hacer una redacción que me relacione de alguna manera qué incidencia tiene cómo se relaciona una variable con otra, o más, pero bueno, mínimo dos. Y en el caso explicativo, ahí yo voy a tener que también establecer variables, y ahí la relación entre las variables va a ser que una va a influir a otra. Ustedes recordarán seguramente la idea de variable independiente y dependiente. Eso lo vamos a ver en la próxima clase también, ¿no? La variable independiente y la dependiente. La dependiente es la que depende de cómo se comporta la primera, ¿no? Entonces ahí hay una situación de causalidad, ¿sí? Eso lo vamos a ver con las variables, los tipos de variables en la próxima clase. ¿Qué pasa
que si son verdaderas o falsas las hipótesis, no necesariamente son verdaderas, pueden no serlo, eso lo vamos a comprobar, ¿no es cierto? Lo que son las hipótesis son explicaciones tentativas, ¿sí? Cuando lo formulamos no estamos totalmente seguros de que eso va a ser así, porque puede ser después que vayamos a corroborarlo, y como comentaban las compañeras, queda refutado, ¿no? Entonces, son proposiciones tentativas, y que se refieren a relaciones entre dos o más variables, y obviamente que esa hipótesis yo la formulo a diferencia de ese ejemplo de la vida cotidiana que planteaban los autores. Yo esa hipótesis debería de formularla en base a conocimientos organizados, sistematizados, digamos. ¿De dónde saco yo lo de que la motivación aumenta la productividad de los trabajadores? Y yo, digamos, no... Por más que yo lo tenga de un conocimiento, digamos, de sentido común, hay teorías que hablan sobre eso, hay estudios que hablan sobre eso, es decir, la formulación de la hipótesis es el producto de toda una revisión de la bibliografía y del tema, ¿no?, que yo realicé. Bueno, siempre sujetos a una comprobación empírica, ¿sí?, y verificación en la realidad. Tengo que ir a la realidad para poder corroborar mis hipótesis, ¿sí? Bien, y acá, ahora pasamos a la próxima, y ahí yo extraje, está lleno de ejemplos el capítulo, lleno de ejemplos. Bueno, yo tomé este pedacito porque nos dan muchos ejemplos de hipótesis, pero le digo, hay más, a medida que le van escribiendo los autores. Miren, por ejemplo, a ver, les leo el primero, dice, la proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios, ¿sí?, está relacionada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. La vuelvo a leer, es medio rebuscada. Ahora las que vienen son más sencillitas. Pero bueno, miren hasta lo que se podría plantear, ¿no? La proximidad geográfica entre los hogares de los novios está relacionada, dice, positivamente, o sea, ahí yo estoy dando una explicación, ¿no es cierto? Ahí está dando una supuesta respuesta, mejor dicho, una supuesta respuesta, ¿no?, que va a ser positivo, relacionado positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Vamos a otras más sencillas. El índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores, ¿sí? Ahí estoy dando una respuesta que obviamente después lo voy a comprobar a través de mi recolección de datos. El índice de cáncer pulmonar es mayor entre los hombres entre los fumadores, que entre los no fumadores. Después, a ver, otra. A mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca hacia él. Y ahí fíjense, motivación intrínseca es un concepto que si bien no lo conocemos, pero nos da la idea, no lo conocemos porque no hemos desarrollado nosotros la investigación, pero digo, es un concepto que se ha extraído de algún lado, ¿sí? Después, por ejemplo, el tiempo que tardan las personas contagiadas por transmisión sexual en desarrollar el SIDA es mayor que el que tardan las contagiadas por transfusión de sangre, ¿sí? O, por ejemplo, otra más sencilla y corta. Los mexicanos no poseen una cultura fiscal, ¿sí? Está haciendo como una negación, digamos, y va a tener que comprobarlo. Los mexicanos no poseen una cultura fiscal. Vieron que no siempre es que están relacionando una con otra, o la causa, acá directamente no posee cultura fiscal, ¿sí? Después, por ejemplo, la última, ¿no? Las acciones de las compañías aéreas disminuirán su demanda y, en consecuencia, su valor, si se incrementa el número de accidentes, ¿sí? Bueno, es súper variada, pero no sé si ustedes se dan cuenta que por lo general son redacciones, por lo general, y algunas que no tanto, son redacciones que tratan de ser lo más precisa en cuanto a no dar vueltas con las palabras, ¿no? Una economía de palabras, ir hacia lo concreto, ¿sí? Y siempre que estén, digamos, presentes esos conceptos o variables, ¿sí? En el primero, lo de los novios, fíjense, dice la proximidad geográfica sería una de las variables, ¿no? La proximidad, o sea, cuán próximos están o no, va a estar relacionado con el nivel de satisfacción. Entonces ahí yo
rápidamente identifico esas dos variables, la proximidad geográfica y el nivel de satisfacción, ¿sí? Y lo que va a tratar es de relacionarlo, ¿sí? Su hipótesis es que está relacionada positivamente, ¿no? Bueno, ejemplos van a encontrar un montón, a lo largo del capítulo. Este sería el capítulo 6. Recuerden, el capítulo 5, que es súper rápida, de rápida lectura, habla sobre los alcances de investigación. Y en el capítulo 6 del libro, habla acerca de las hipótesis, ¿sí? Yo ahora, después de que les planteé lo de las variables, les voy a mostrar en el libro para que ustedes puedan leerlo, y el martes que viene lo que vamos a hacer es poder hacer un repaso sobre los distintos tipos de hipótesis que tenemos. Depende del tipo de estudio también, las características, ¿sí? Hay una tipología bastante amplia, obviamente no la vamos a aprender todos de memoria, pero por lo menos que podamos identificarlas en grandes grupos, ¿no es cierto? Bueno, y lo último que yo quería decirles sobre el tema de hipótesis es para dar paso a lo que vamos a ver en la próxima clase, que nos vamos a meter de lleno con variables, conceptos, dimensiones y la operacionalización, ¿sí? Y ¿por qué en este apartado? Porque en el capítulo de hipótesis se menciona permanentemente la idea de variable, ¿no? Una variable dice que es una propiedad que puede fluctuar, ¿sí? Que puede variar y que podemos medir y observar, ¿sí? Por ejemplo, la motivación intrínseca hacia el trabajo sería una variable, ¿sí? Es un concepto, a ver, tratemos de entender, es un concepto que yo lo puedo medir. Y ahí vamos a ver, yo no sé, creo que alguno de ustedes lo había comentado en alguna de las clases, la definición, las variables tienen una definición conceptual y una definición operacional. Alguien lo había comentado, me parece, en clases anteriores y había dado pie que lo habláramos, ¿no? A ver, es decir, un concepto yo puedo dar una definición, ¿no? Desde el punto de vista, inclusive hasta abstracto, digamos, ¿no? ¿Qué es? Ahora, la definición operacional de ese concepto que lo voy a tomar como variable sería cómo yo puedo dar cuenta de esa variable en la realidad, ¿sí? Sería cómo yo concretizo, digamos, ese concepto en la realidad. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer ese proceso? ¿Cómo puedo hacer una variable con una definición operativa, lo que significa que voy a poder operacionalizar? Bueno, ahí nuevamente es importante nuestro marco teórico. Cuando nosotros indaguemos, por ejemplo, sobre la motivación intrínseca en el trabajo, debe haber teorías y trabajos, y las mismas definiciones, a veces, las características o los elementos, las categorías que componen ese concepto, es decir, como un concepto yo lo puedo ir desmenuzando, descomponiendo, ¿sí? Desarmando, ¿sí? Esas características, esas categorías, esos elementos que conforman el concepto, me van a dar la pauta a mí para ver cómo yo puedo verlo en la realidad, ¿sí? Cómo puedo comprobarlo en la realidad. Entonces, bueno, da diferentes ejemplos, ¿no? De variables, puede ser el atractivo físico, yo lo tengo que poder medir, le puedo dar distintos valores a una variable, ¿sí? Por ejemplo, la inteligencia, dice, la inteligencia, podemos establecer qué es la inteligencia y ver cómo, digamos, si en determinadas personas encontramos tales y tales características, podemos decir que es inteligente, ¿sí? Y se puede medir. De hecho, vieron que están estos tests para determinar cuál es la inteligencia, ¿sí? Bueno, ese sería un ejemplo digamos, de operacionalizar, ¿sí? Ahora, porque fíjense, uno dice, la inteligencia es algo como muy abstracto, pero fíjense que han logrado operacionalizar ese concepto para decir, bueno, si le dan determinados valores en tales y tales categorías, y bueno, dan en líneas generales, en un promedio determinado valor, entonces podemos decir que esta persona es inteligente o tiene un coeficiente intelectual. Han escuchado, ¿no? Lo del coeficiente intelectual, digamos,
y ahí puedo hacer una caracterización. Eso no se preocupen, que lo vamos a ver en la próxima clase y vamos a trabajar de lleno. Pero, por ejemplo, otros ejemplos de variables pueden ser poder establecer la rapidez con la que se ofrece un servicio, la eficiencia en un procedimiento de construcción, la eficacia de una vacuna. Fíjense, lo de la eficacia de la vacuna es como algo muy común por estos días, ¿no es cierto?, con el tema del COVID. ¿Vieron que dice tiene un 70% de efectividad? ¿Vieron? Bueno, digamos, ahí los investigadores establecen determinados parámetros o criterios para definirlo, ¿no? Bueno, todo eso es una construcción que se ha hecho en base a investigaciones, ¿sí? Entonces, las variables serían como conceptos que yo los puedo medir, ¿no? Que pueden modificarse su valor, ¿sí? Y eso es una construcción que hacemos nosotros, siempre en base a la revisión de la literatura. Cuanto más yo consigo información sobre esos conceptos y me los permite definirlos bien, va a ser mucho más fácil, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo les quería contar acerca de las variables. Y esperen que acá... No, María, no, vamos viendo partecitas, nada más, no te preocupes, pero sí te queda, no sé, María, si vos ya lo tenías de la tecnicatura, no sé con qué bibliografías trabajaron. ¿No lo vieron? Mira, qué raro. No, pero a mí me parece que está bueno que, es como, pienso yo, ¿no? Como los abogados. Yo no creo que los abogados se sepan todo lo que, no sé, todos los, ¿cómo se llama? Los códigos y todo de memoria, no creo. Me parece que lo que sirve y ellos aprenden es a poder buscarlo luego, ¿no? A mí me parece que ustedes tengan una orientación general y tengan esos manuales, ustedes ya se los queden, les va a servir en el momento que vayan a hacer su trabajo final, ¿sí? No, es imposible, yo creo que es imposible. Digamos, el trabajo final, o tengan que en sus trabajos realizar algo, digamos, relacionado con algún tipo de investigación, les sirva, ¿sí? Es, digamos, eso, que les sirva como insumo. Así. Entonces, bueno, ¿de dónde surgen las hipótesis? Y bueno, van a surgir del planteamiento del problema. Esto yo ya se los comenté, ¿no? Del planteamiento del problema, pero que puede ser revisado luego de yo haber desarrollado mi marco teórico, haber revisado la bibliografía, y bueno, y ahí puedo reformularla, la hipótesis, ¿sí? A ver, ahora acá sí algo muy importante, ¿no? ¿Qué características? Ahí, paren que paso, ahí está. ¿Qué características tienen las hipótesis? Bueno, como en resumen, ¿no? Para plantear, las hipótesis tienen que referirse a una... Nidia, perdón. Nidia, ¿podés repetir porque se escucha entrecortado? No, lo que dije recién es de las características. Características. Lo que había dicho anteriormente era de dónde surgen las hipótesis. Surgen del planteo de mi investigación, ¿sí? Pero que también pueden ser reformuladas, revisadas, luego de que yo hago toda la revisión de la bibliografía, ¿sí? Y elaboro mi marco teórico. Es posible que yo pueda modificar o reformular, ¿sí? En el caso de las características, que es lo que yo venía a decirles ahora, en primer término, las hipótesis tienen que referirse a situaciones reales, de la realidad, ¿sí? Es decir, dice, por ejemplo, si yo estoy trabajando sobre alguna variable que se refiere al comportamiento de una organización, por ejemplo, la motivación, bueno, sigamos con el ejemplo, ¿no? De la motivación, entonces yo tendré que someter a prueba, ¿no es cierto?, una hipótesis que yo desarrolle, pero en una situación real. Es decir, bueno, tendría que indagar con los gerentes de esas organizaciones, por ejemplo, o sea, algo real, no puede ser algo abstracto, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, dice, puede ser una hipótesis que diga que los niños guatemaltecos que viven en las zonas urbanas
imitan más la conducta violenta que viene de la televisión que los niños guatemaltecos que viven en zonas rurales, ¿sí? Acá yo estoy estableciendo una hipótesis sobre cuestiones concretas, ¿sí? Concretas, que yo puedo ir a corroborarlas, ¿sí? Bueno, después, las variables o términos o conceptos que yo incluya en mi hipótesis tienen que ser comprensibles, ¿sí? No tienen que ser términos vagos, tiene que ser algo muy concreto, ¿sí? Después, por ejemplo, si yo establezco relaciones entre variables en una hipótesis, tienen que quedar claras. Yo creo que acá es muy importante la redacción, pero además digo que tenga coherencia, ¿no es cierto?, una cosa con la otra. Ahí nos da un ejemplo que es irrisorio, por ejemplo, decir una hipótesis que diga que la disminución del consumo del petróleo en Estados Unidos se relaciona con el grado de aprendizaje de álgebra que tienen los niños, ¿no?, que asisten a escuelas públicas en Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver el aprendizaje de álgebra de niños en la ciudad de Buenos Aires con el petróleo, ¿no? Eso es obvio, a nadie se le va a ocurrir decir una cosa así. Tiene que haber una coherencia, tiene que haber una relación entre los conceptos, tienen que estar relacionados, ¿sí? Tienen que tratar del mismo tema, ¿sí? Bueno, que las variables que yo establezco en la hipótesis tienen que ser posibles de ser observadas y medibles. Básicamente es eso, que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Y finalmente, las hipótesis tienen que relacionarse con las técnicas de recolección que yo voy a utilizar. Entonces, todo el tiempo uno se va anticipando. Ustedes lo han hecho, porque ya muchos de ustedes pensaron cómo iban a hacer, si iban a hacer encuestas, si iban a hacer entrevistas, cómo lo iban a hacer, cómo iban a acceder, digamos, a esa realidad. Entonces, las hipótesis nos tienen que poder dar la pista o permitirnos que sea factible de poder utilizar un instrumento de recolección, ¿sí? Es decir, tiene que ser algo real, ir hacia lo concreto, ¿sí? Bueno, y como una de las últimas partecitas para terminar, ¿para qué sirven las hipótesis, no? ¿Son útiles las hipótesis? Bueno, son nuestras guías, ¿no?, para una investigación que sea una investigación, obviamente, de un enfoque cuantitativo, sí o sí, tienen que estar. Depende del nivel, por supuesto, pero bueno, tienen que estar, nivel de alcance de estudio. Si formulamos hipótesis, nos van a guiar durante la investigación, nos van a ayudar a saber qué tratamos de buscar, qué tratamos de probar, nos proporcionan orden, lógica al estudio. Son como, dice, los objetivos de un plan administrativo, dice. O sea, nos van a guiar a lo largo de la investigación. Y obviamente, si tenemos hipótesis, tienen que tener una relación con los objetivos generales, con los objetivos específicos. Recuerden que los objetivos específicos son la parte más concreta de los objetivos generales. Entonces, tiene que haber una relación de lo que nosotros ponemos en los objetivos específicos con lo que establecemos en las hipótesis. Bueno, también las hipótesis tratan de describirnos y explicarnos el fenómeno, ¿no? Y después, otra función es que también nos pueden ayudar a probar teorías. Esto ya una situación, digamos, ya superior, digamos, pero podríamos llegar a hacerlo. Y después, por otro lado, también relacionado con las teorías, pueden dar cuenta, pueden dar origen a que surjan nuevas teorías, ¿sí? Hay un montón de conocimiento que ha surgido a través de hipótesis y que luego se ha comprobado, ¿no? Y eso se transforma en una nueva teoría, ¿sí? Bueno, y finalmente, la pregunta sería, ¿qué ocurre cuando no se aporta evidencia a favor de la hipótesis? O sea, ustedes lo dijeron, puede ser que quede refutada la hipótesis. ¿Y eso está mal? ¿Eso significaría que la investigación fracasó? No, en realidad nos está dando también información, y nos puede dar información que nos puede dar lugar a nuevas investigaciones, ¿sí? Dice, no siempre los datos que nosotros recolectemos van a apoyar nuestra hipótesis. El hecho de que los datos no aporten evidencia en favor de la hipótesis planteada de ningún modo significa que la investigación carezca de utilidad.
En la investigación, el fin último es el conocimiento. Y entonces, si nosotros obtenemos datos en contra de la hipótesis, también nos está brindando un tipo de conocimiento, ¿sí? Lo que vendría ahí es un análisis de qué es lo que ocurrió, ¿sí? De por qué no terminó corroborando la hipótesis, ¿sí? Y eso, como decía, puede dar lugar a nuevas investigaciones. Y ahora yo quería mostrarles, a ver si puedo, ahora nuevamente proyectar, a ver un segundito. Las 5, las 6. Acá está. Así que para quien me haya preguntado, no vamos a leer por completo a Sampieri, pero les puede servir como fuente de consulta permanente, digamos. A ver, que les quiero mostrar del capítulo 6 de Sampieri, para que lo puedan leer, y lo que vamos a hacer en la próxima clase es hacer una pequeña síntesis al inicio. Yo no pretendo que ustedes estudien, digamos, toda la clasificación de hipótesis. A ver, ya llego para poder proyectarles. ¿Sí? Acá está. Acá está. A ver si puedo proyectar. Ahí va. Vieron que el libro que nosotros tenemos compartido de Sampieri está bueno, está bien digitalizado, porque ustedes tienen, ahora lo van a ver, para quien no lo agarró todavía el libro, ahí les va a presentar. En la parte izquierda, cuando ustedes abren el PDF, ¿ven? Están los capítulos. Entonces yo, por ejemplo, quiero ir al planteamiento del problema, ven que me aparece capítulo 3, y entonces, bueno, a ustedes les va a tardar un poquito, ¿sí? Entonces no tengo que andar buscando hoja por hoja. ¿Vieron cómo pasa con los libros que están digitalizados? Bueno, y acá estoy en el... A ver quién escribió Javier, ¿qué escribió Javier? Dice, es como decía Thomas Edison, cuando le preguntaban si no se cansaba del fracaso de su experimento, ya conozco 100 formas en que no funciona, estoy más cerca de encontrar respuesta. Perfecto, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, aquí en formulación de hipótesis, yo quería mostrarles, a ver, para que ustedes se detengan, y que no tienen que leer todo el capítulo, porque vieron que yo les dije que el capítulo habla de las variables. No lo tienen. Cuando empieza a hablar de variables, ustedes lleguen hasta ahí, porque eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Perdón, Acá. profe, ¿qué capítulo decía? Betty habla, perdón, buenas tardes. Betty, el capítulo 6 es donde habla de hipótesis. El capítulo 6, pero lo que decía Betty es que no tienen que leerlo por completo el capítulo 6. O sea, si quieren háganlo, pero digo, para los fines de esta clase, solamente hasta donde termina el tema de hipótesis, porque en un momento empieza a hablar de variables. Y las variables es algo que nosotros vamos a tocar en la próxima clase, no solo con Sampieri, vamos a tomar otro autor, ¿sí? Así que por eso digo, no es por completo el capítulo 6, por eso que los proyecto para mostrarles. Ustedes en la página 166 empieza a decirle, empieza a hablar de los tipos de hipótesis que se pueden establecer, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima clase? Una pequeña, con un cuadrito, una pequeña descripción en el inicio de la clase, pero ustedes vayan leyéndolo, ¿no? Los tipos de hipótesis, en la clasificación más general sería hipótesis de investigación, que son las que nosotros generalmente conocemos, las hipótesis nulas, esas que niegan, como la que vimos recién, que los mexicanos no tienen cultura fiscal, podría ser una. Después, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Esas serían como la gran clasificación, esos 4 tipos de hipótesis. Lo que vamos a hacer en la próxima clase, yo les voy a preparar un cuadrito bien resumido, pero ustedes sí pueden leerlo mucho mejor, sobre las características de cada una, ¿no? La hipótesis de investigación son las que nosotros generalmente tenemos la idea, ¿no? Respuestas tentativas sobre un determinado problema, ¿sí? Y ahí se plantean algunas subdivisiones, ¿sí? Los 4 tipos son hipótesis de investigación, la segunda, hipótesis nula, la tercera, hipótesis alternativa,
y la cuarta, hipótesis estadística. En cada una de ellas puede ser, por ejemplo, en la hipótesis de investigación, que encontremos algunos subtipos, ¿sí? Y entonces, bueno, la idea es poder hacer una breve descripción. Yo no quiero que ustedes se enreden con esto, y simplemente que lo pasemos, digamos, como este tema de los alcances de investigación, y quienes hayan optado por un enfoque cuantitativo, bueno, ahí tendrán que ver, digamos, y profundizar. Pero, digamos, digo, no es que uno tiene que saberlo al 100%, todo esto, sino que vamos a tener siempre la bibliografía para recurrir. Y ustedes cuando, si les toca o adoptan, digamos, un enfoque que les implique generar una hipótesis, bueno, ir al manual y ver, bueno, ¿qué tipo de luego que yo la formulo, bueno, qué tipo de hipótesis sería? Pero no es gran cosa, yo les voy a plantear un pequeño cuadro para que ustedes tengan, digamos, así, comparando, ¿no? En una imagen, digamos, los distintos tipos. Así que no se embarullen con eso, ¿sí? Obviamente, si yo digo que hay un tipo de hipótesis correlacional, ya sé lo de los alcances de estudio, ¿no? Entonces ya me está dando idea de qué se trata, ¿no? Que estoy relacionando variables, ¿no? Y para que ustedes vean, todo el tiempo les va planteando ejemplos, todo el tiempo, ejemplos, ejemplos, ejemplos. Así que está buenísimo y es está muy bien armadito el capítulo este, ¿no? Entonces ahí van a ver los distintos tipos. Pero digo, no se preocupen porque yo lo que voy a hacer es, en la próxima clase, los primeros minutitos, les voy a mostrar el cuadro para que ustedes ya lo tengan, ¿sí? Como una herramienta rápida para poder identificar en los casos que requieran sus trabajos, tener que elegir una hipótesis. Y obviamente que con ese cuadrito les va a servir como para orientarse, entonces directamente ir al libro a ese tipo de hipótesis para poder ustedes profundizar un poco más y que le dé más elementos para el momento de la redacción. Pero no creo que tengan mayores problemas. Ahí yo estoy avanzando, parecen muchas hojas, pero hay muchas explicaciones de gráficos, digamos, no van a tener mayores problemas. Lo que les quiero decir es que después, ahí estoy pasando un poquito más rápido, no quiero que se me termine la hora, no quiero que se enreden, a eso me refiero, con toda esa clasificación de hipótesis, ¿sí? Y decirles, a ver, utilidad de hipótesis, ahí está. A partir de la página 184, empieza a hablar de variables, ¿sí? Empieza a hablar de variables, así que no son muchas las hojas que ustedes tienen que leer del capítulo 6. A eso es lo que quiero decirles, no es mucha la lectura. Lo de variables lo vamos a desarrollar bien en la clase que viene. Vamos a ver la definición conceptual, definición operacional, y vamos a empezar a trabajar con algunos ejemplos de operacionalización. Y nada más, digo, mi idea es que, aparte, como esto es un taller, me parece que no tiene sentido que lo sobrecargue con bibliografía, digo. Cada uno de los temas, ustedes los pueden encontrar en diferentes manuales, ¿sí? Yo voy tratando de alternar, ¿sí? Y variando, digamos, para que tengamos distintas voces de autores, ¿no? Pero la idea es encontrar capítulos de libros sobre determinados contenidos que, digamos, sean bien concretos, ¿sí? Imagínense que si uno quisiera estudiar metodología, sobre cada uno de estos temas podríamos estar meses y meses buscando bibliografía de un montón de autores, pero me parece que no es el sentido del formato que tiene esta materia, que es un taller. Así que la idea es tratar, por lo menos para mí, de encontrar siempre lo más concreto para que a ustedes les sirva, para que rápidamente puedan aplicarlo al trabajo que ustedes eligieron, ¿sí? Bueno, más o menos es eso lo que vimos hoy. Entonces, el tema de los alcances de investigación, esta clase todos lo tenemos que conocer, pero le va a servir mucho más a aquellos que hayan o decidan en sus grupos hacer un enfoque, utilizar un enfoque cuantitativo, ¿sí? Pero el tema de hipótesis, que fue la segunda parte, hipótesis, se pueden utilizar hipótesis en estudios cualitativos también, con esas salvedades que estuvimos hablando. Bueno, no sé, espero que hayan entendido, y creo que es la primera vez que nos llevo a las 8 de la noche. Nos quedaron 8 minutitos. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo están con los trabajos? Ahí terminé al grupo de Javier,
no sé qué problema tenía yo para poder cargarles, creo que yo volví a entrar y me parece que ahora sí les quedó cargado. Pero bueno, los trabajos van bien, han avanzado, ahí ya he recibido algunos mensajes que me van mostrando, así que les voy a responder, no me acuerdo quién era una de las que me mandó, así que les voy a responder. Avancemos en lo que ustedes puedan elaborar, muchos de ustedes habían avanzado bastante, así que bueno, vamos a ver cómo sale ese primer borrador. Espero que todos los temas, como les dije la otra vez, son súper interesantes, así que van a salir producciones muy buenas, seguramente. Bueno, de mi parte no tengo nada más que decir. No sé si alguien quiere decir algo. Es una consulta. Del cuadrito que decías que ibas a hacer de las comparaciones de las hipótesis, Sí. ¿vos vas a hacer un PowerPoint? O, sí, tal cual, sí. El cuadrito lo voy a poner en el PowerPoint. Bárbaro, así lo imprimimos. Dale, gracias. Bueno, ya sé que tienen clase ahora inmediatamente, así que, bueno, pobres, 4 horas de clase, no sé cuántas horas tienen con el otro profesor. Duro el tema. Hola, profe. Sí, Karina. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bien. Ah, vos me mandaste el mail, Karina, ahí está. Sí, yo te mandé el mail, quería saber si lo habías recibido, porque sí, lo mandé erróneo. Sí, estaba justo hablando de vos, que me lo mandaste ayer. Okay. Sí, sí, perfecto, ya te voy a responder. Listo. Bueno, listo, gracias, profe. Faltó el recreo, tenés razón, Isa. Bueno, listo, nos estamos viendo el próximo martes.